en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a buscar en el libro de Ezequiel. Amén. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Ezequiel, un profeta. Amén. Capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Amén. dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Amén. Como zorras en los desiertos fueron Amén. tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resistan firmes en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Amén. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Amén. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Amén. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, y por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Amén. Señor. Así es, Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrieron con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizos Amén. que le hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Amén. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la cubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Amén. haré que la rompan vientos tempestuosos con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, Amén. y la echaré a Así es, tierra, Señor. y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo Amén. soy Jehová. Amén. 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 Si podemos entender, ¿cierto?, lo que el Señor nos habla a esta hora, es muy dura la palabra Amén. del Señor. Así es, Señor. Pero siempre va a ser edificación para nuestra vida, porque el Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Siempre Sí, el Señor, Padre. ¿cierto?, va a estar hablándonos para que nosotros pueda existir una corrección. Muchas veces, ¿cierto?, el Señor puede hablar a nuestra vida, ¿cierto?, un mensaje de sanación, un mensaje quizás de paz, un Amén. mensaje, Así ¿cierto?, es, de Señor. corrección, pero a esta hora, ¿cierto?, el Señor nos quiere avisar que realmente debemos de cuidarnos a quiénes son los que nosotros estamos escuchando, Amén. a quiénes son las personas, ¿cierto?, que realmente estamos poniendo oído. Ahí aquella persona que realmente nos dice que nosotros estamos bien, que nosotros estamos en un camino perfecto, que estamos todo bien, cuando sabemos en nuestro interior que estamos en falta delante de la presencia Amén. del Señor, Así es, Señor. cuando sabemos, ¿cierto?, que estamos en pecado, ¿cierto?, y nosotros estamos escuchando una palabra de aliento para que podamos seguir adelante. En este momento el Señor, ¿cierto?, nos está hablando que realmente, ¿cierto?, Él está castigando esto, porque el Señor dice: no, este no es el camino, esto no es lo que yo quiero. Amén. El Señor, Así ¿cierto?, es, nos Señor. está hablando en este momento a través de Ezequiel, un profeta, ¿cierto?, que dice que a los 11 años fue enviado, ¿cierto?, junto con aquellos que fueron exiliados, ¿cierto?, y él a los 30 años comienza su ministerio profético. Amén. Y lamentablemente, ¿cierto?, el ministerio de profecía de él era una cautividad para el pueblo de Israel. No era unas palabras de aliento,
sí dio palabras de aliento, ¿cierto? Realmente para algo venidero, mucho más adelante. Pero Amén. lamentablemente el pueblo de Israel en ese tiempo tenía que, ¿cierto?, someterse al Señor, porque lamentablemente era muy duro de servir. Amén. Era Así un es, pueblo Señor. que realmente se equivocaba, un pueblo que realmente le fallaba al Señor, porque cada momento caía en la idolatría. Realmente, ¿cierto? Ellas querían buscar respuestas, ¿cierto? Y buscaban alternativas. ¿Por qué? Porque el Señor quizás empezó a guardar silencio de alguna manera, porque ellos no estaban haciendo lo bueno ante los ojos del Señor. Amén. Podemos ver, ¿cierto?, que realmente el Señor estaba un poco quizás enojados con el pueblo de Israel, porque realmente, ¿cierto?, no obedecían a lo que el Señor les hablaba. Recuerde que en esos tiempos, ¿cierto?, ellos estaban sometidos a la ley. Entonces la ley también era muy dura, pero el pueblo siempre se equivocaba. El pueblo hacía lo malo ante los ojos del Señor. Amén. Entonces Así es, ellos querían Señor. que se corrigieran lo que el Señor quería. Ellos que entendieran que debían de obedecer al Señor, que realmente debían volver sus malos caminos, ¿cierto?, a volverse al Señor. Eso es lo que el Señor quería, ¿cierto?, que ellos entendieran, que realmente ellos estaban pasando por este problema, por dificultades, quizás por pena o por todo lo que ellos estaban viviendo en cautiverio, porque ya no llegaban al cautiverio, sino que habían sido exiliados. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos lamentablemente no obedecían al Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando lamentablemente nosotros vemos o pasamos por momentos en los cuales sentimos el silencio del Señor? ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos o queremos escuchar palabras de aliento. Amén. Nosotros queremos muchas veces escuchar palabras que nos digan sigue adelante cuando nuestra vida no ha sido renovada. Cuando nuestra vida no ha tenido un buen fundamento, cuando nuestra vida, ¿cierto?, realmente se ha basado, ¿cierto?, en engaños, porque nosotros podemos ver esto físico, pero el corazón lo conoce el Señor. Amén. Entonces lo que el Señor nos pide a esta hora, que realmente nosotros podamos fortalecer, ¿cierto?, estos muros, que incluso aquí el Señor nos habla, que hay unos muros que se hicieron grietas y ellos no se cuidaron. Amén. Dice que las taparon con lodo y que seguramente después las cubrieron, ¿cierto? Quizás, imagínense, con yeso. Amén. Pero dejaron los tremendos forados que podían haber dentro de esos muros, ¿cierto? La taparon, la pintaron y se veían bonitas. ¿Cuántos de nosotros podemos ver a las personas? ¿Cierto? Las vemos de cara, como quizás bien vestidas, bonitas, pero no vemos sus corazones. Amén. Así no vemos es, lo que llevan en su interior, pero el Señor dice que nosotros no le podemos engañar, porque Él, cierto, es el único que nos conoce, escudriña nuestros corazones, nuestra vida. Entonces nosotros no podemos andar por el mundo diciéndole a la gente, no, así como recién conversábamos con respecto a el Señor ama al pecador. No, lamentablemente no, el Señor no ama al pecador, porque Él no quiere nada con el pecado. Él quiere que un corazón arrepentido, si existe una disposición de entrega al Señor, créame que ahí el Señor va a comenzar aquella buena obra. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, Él comienza aquella buena obra y empieza a cambiar todo de nosotros. Empieza a haber una renovación de entendimiento. Amén. Empieza a haber un cambio primero en nuestra mente y de ahí hacia afuera. Amén. Empieza a cambiar todo de nosotros. Pero nosotros no podemos edificar nuestra vida en un muro, ¿cierto?, que está completamente quizás lleno de parches. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros queremos convertirnos a medias. ¿Cuántas veces, cierto, podemos ver que estas grietas pueden ser fallas nuestras? Amén. Errores que nosotros cometemos, pecados Amén. ocultos. Así es, que a veces tenemos en nuestra vida. Muchas veces tenemos pecados en nuestra vida que no queremos, ¿cierto?, llevarlo. Por ejemplo, mire, voy a hablar de algo tan que quizás puede ser que uno lo ve tan a la ligera, el chisme. Amén. Si hablamos del chisme, por ejemplo, pongamos a pensar en eso. ¿Qué chismosa hubo en la Biblia? Miriam. ¿Qué pasó con Miriam? ¿No le vino la lepra? ¿Y qué es el significado de la lepra? El pecado. Entonces es un pecado delante de la presencia del Señor. Quizás podemos tener rencor en el corazón. Amén. Guardado. Y a veces rencores pasados, rencores que tenemos hace mucho tiempo atrás, nosotros le hacemos cariño. Nosotros lo vamos cuidando y le hacemos una camita y lo tenemos bonito. Ayúdame. Pero si no limpiamos nuestro corazón de esos rencores, el Señor no puede seguir avanzando con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tenemos raíces de amarguras en nuestra vida?
Cosas que nosotros nos vamos arraigando aquí en el corazón y son cosas que no nos dejan avanzar. ¿Cuántas veces tenemos envidia en el corazón? Amén. ¿Cuántas veces tenemos celos en nuestro corazón? Tenemos cosas guardadas en nuestra vida que no demostramos quizá al resto, pero lo sentimos. Y créanme Amén. que donde hay celos, el Señor no puede glorificarse. El Señor Así no es, puede Señor. avanzar donde existen esas quebraduras, ¿cierto? Esas grietas en la vida, en nuestro muro, porque el Señor no puede edificar sobre Amén. eso. Así es, No Señor puede el Señor Jesús. taparlo, no se puede tapar y simplemente quedarse así. No, porque eso no nos va a llevar a ver al Señor el día de mañana. Lamentablemente eso nos va a llevar a una vida de perdición. El Señor, cierto, conoce nuestra vida y aquí, cierto, nos habla de aquellos profetas que realmente, cierto, hablan palabras de paz cuando no existe paz. Amén. Así Cuando es, no Señor. existe, cierto, realmente algo bueno que pueda venir al pueblo. Cuando se sabe, cierto, que no, y más encima dice que hablan mentira. Amén. Mentira, y es lo Ayúdanos, único que quieren después que el Señor empiece a cumplir Amén. aquello que ellos mismos dicen. Amén. Y no, el Señor no puede edificar sobre Amén, eso, así sobre es, esa Señor. palabra engañosa, sobre esa persona que ha guardado tantas cosas en el corazón y que el único dice que debe de morar y reinar en nuestra vida, ¿cierto? En nuestro Señor y en nuestro Salvador. Nada más puede morar en nuestra Amén, vida más así que es, Él. Señor Él debe Jesús. ser nuestro primer lugar, nuestro segundo, nuestro tercero, aunque suene una frase cliché. Amén. Pero eso es lo que debe ser en nosotros. Entonces Ayúdanos, nosotros no Señor podemos Jesús. ¿cierto? Andar por el mundo queriendo escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Recién nuestra hermana Marcela decía, ¿cuántas personas, cuántos profetas, maestros no aparecen a través de Instagram, YouTube, qué sé yo, los TikTok y cuántas redes sociales usted puede imaginarse hablando cada cosa, mi Amén. hermano? Diciendo, no sé, diciendo falsas profecías y lamentablemente a veces esa falsa profecía la escucha una persona que según él está haciendo lo bueno ante los ojos del Señor. Y eso es una falta. Amén. Entonces nosotros debemos de tener cuidado a quiénes son los que nosotros estamos escuchando, qué es lo que realmente nosotros nos estamos llenando en nuestra vida. Amén. ¿Qué es Así lo es, que Señor. realmente nosotros estamos dejando entrar a nuestro corazón? Amén. El Señor quiere Ayúdanos, edificarnos, el Señor. Señor quiere levantarnos, el Señor realmente, ¿cierto? Quiere que nosotros tengamos cuidado de esas murallas, ¿cierto? Que nosotros creamos, porque nosotros debemos de formar una muralla firme. Amén. Una muralla que realmente nos proteja, así como tenía que proteger al pueblo de Israel, ¿cierto? Tenía que ser una muralla firme. Nosotros Ayúdanos, tenemos que Señor. estar firmes, ¿cierto? En los caminos del Señor. Amén. Pero no, así es, no podemos Señor. dejar que esas grietas, ¿cierto? Que nos van rompiendo a lo largo del camino. Porque imagínense, ¿cierto? Una muralla. Viene un terremoto, que muchas veces pasamos pruebas y dificultades, ¿cierto? O algo que ocurrió en nuestra vida que creó una grieta. Entonces después, ¿qué pasa? Nosotros ya no importa, la dejamos pasar, ¿cierto? La vamos guardando ahí, la dejamos ahí, pero después, ¿cierto? Nosotros la vamos tapando, tratamos o la ponemos debajo de la alfombra. Amén. La Ayúdanos, dejamos Señor. ahí como que no ha pasado nada. Y después volvemos, seguimos. Y después vuelve a ocurrir otra cosa. Se vuelve a generar otra grieta, ¿cierto? Y la volvemos a esconder debajo de la alfombra. Amén. Pero cuando después viene otro terremoto, créanme, ¿sabe lo que va a suceder? Esa muralla se va a caer. Amén. Se va a Ayúdanos, quebrar, Señor. se va a romper, porque va a explotar aquello que realmente, cierto, nosotros hemos guardado en el corazón y que no nos ha edificado, que no nos ha servido, que el pecado que nosotros sabemos que llevamos en nuestra vida, lo guardamos y los atesoramos en nuestra vida. No podemos hacer eso. Amén. El Señor, cierto, a Él no Ayúdanos, le Señor. podemos mentir, no le podemos nada ocultar porque Él nos conoce. El pecado es pecado en estos tiempos. Amén. Así es, Ya queda Señor. muy poco tiempo para la Ayuda. venida del Señor, ¿cierto? Y nosotros tenemos que estar íntegros, debemos de buscar la santidad en el Señor. Amén, Entonces así nosotros es, no Señor. podemos llenarnos, ¿cierto? Con palabras de falsos profetas que nos dicen que nosotros estamos bien cuando nosotros no estamos bien. El Señor, ¿cierto? Conoce nuestra vida. Él es un Amén. Dios de amor, Así es, sí, Señor. es un Dios maravilloso, como recién hablamos. Amén. Pero así, nosotros no podemos Padre. mentirle. Nosotros no podemos engañarle a este Dios maravilloso.
porque Él está en nuestra vida, Él habita en nosotros. Entonces Él no puede habitar en una casa, ¿cierto?, que está por caerse. Él no puede Amén. habitar, Así ¿cierto?, es, en una casa que está por quebrarse. Él no puede habitar en una casa que está sucia, que está Ayúdanos, quizás con el Señor. pecado encima. Él no puede habitar en nosotros si nosotros no Así hemos es, limpiado Padre. nuestra casa, nuestro corazón, si nosotros no hemos sacado, ¿cierto?, aquello que sabemos en lo que estamos mal. Aunque el mundo no sepa, pero nosotros sabemos. Así Hay es, muchos Padre. pecados, como recién nombraba, que no se ven a simple vista. Amén. Hay Así es, pecados Señor. también, o hay vicios que a veces nosotros tenemos. Por ejemplo, la pornografía. Son cosas que nosotros no podemos ver de la otra persona. Nosotros Amén. no sabemos si la otra persona puede ver o no, pero Dios sí. Amén. Y son Así cosas es, que a Señor. nosotros nos van enfermando, son cosas que realmente, ¿cierto?, ensucian la mente. Entonces nosotros debemos de vivir esa vida en santidad en el Señor. Debemos realmente buscar aquello que el Señor nos llame a corrección. Realmente debemos, ¿cierto?, de tomar aquella porción que a nosotros nos corresponde, que en este momento el Señor quiere que nosotros escuchemos una palabra que realmente, ¿cierto?, nos va a servir, que Amén. realmente nos va a levantar de aquella situación en la que nosotros estamos, que realmente, ¿cierto?, que nos le llame pecado al pecado. Amén. Que no lo esconda, que no le haga un cariñito, ¿cierto? Porque muchas veces, ¿cierto?, las iglesias de repente se llenan y no se predica la verdad. ¿Por qué? Porque por miedo a que se vayan. Amén. Así es, Señor. Y créame que ahí Ayúdanos. se está perdiendo una iglesia completa. Amén. Así es, Entonces, Señor. porque no es la idea eso. Sí, tiene que haber amor, tiene que haber amor. Yo no estoy diciendo lo contrario. Tiene que haber ese amor maravilloso del Señor, pero también existe sabiduría para poder enseñar a la iglesia. Amén, Y así incluso es, el Señor nos enseña que nosotros debemos de pedirla, porque también aquí el Señor enseña su palabra, que a nosotros, aquellas personas, ¿cierto?, que esparcimos la palabra del Señor, más se nos demanda. Amén. Así Entonces es, Padre. nosotros, aquellos que repartimos el mensaje, tenemos que ser personas íntegras delante de la presencia del Amén, Señor, y así no es, podemos Señor. someternos, ¿cierto?, a decir lo que las personas quieran escuchar. Si nosotros lo tenemos que someter es a esto, a la palabra del Señor, a lo Amén. que Él nos insta a hablar en este momento. En este Amén. momento el Señor nos dice que debemos de tener cuidado con los falsos profetas, Amén. con aquellas personas que nos dicen que todo está bien cuando no está bien. Imagínense, pensemos, el día 22 de septiembre, si no me equivoco, 22 o 23 de septiembre, se firmó, dice que Israel firmó paz con Palestina. Y unos dicen, sí, pero es que tiene que llegar esa paz que anuncia a todo el mundo. Pero ¿dónde está escrita la Biblia? ¿En qué tierra fue escrita? De ahí va a partir todo. Entonces, y ahí se dice que viene paz. ¿Qué nos enseña el Apocalipsis? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que ya queda poco tiempo para su venida, para Amén. que nosotros, ¿cierto?, podamos ir, ¿cierto?, a estar juntos con nuestro Señor. Pero ¿quiénes son los que se van a levantar? ¿Quiénes son los que realmente van a llegar a conocer al Señor? Amén. Aquellos Ayúdanos. justos, Amén. aquellos que realmente han entregado su vida al Señor, aquellos que realmente han renunciado al pecado, aquellas personas que realmente, ¿cierto?, han tenido una vida íntegra delante de la presencia del Señor, aquellos que le han buscado en espíritu y en verdad. Así es, Aquellas Padre. personas son las que van a conocer al Señor, pero aquellas Amén, personas que así han es, llevado Señor. un evangelio a medias, aquellas personas que han llevado, ¿cierto?, su vida ahí, ¿cómo se puede decir?, a medias tintas, que soy o no soy. No, créame que no le puedo Amén. decir y no le puedo engañar diciéndolo, sí, hermano, siga así porque el Señor va a hacer la obra. No va a ser así, porque usted tiene que entregarse, disposición, y el Señor ahí va a decir, aquí Amén. voy a trabajar. Aquella persona que tiene disposición, pero aquella persona que puede guardar ese pecado para sí y realmente, ¿cierto?, guardarlo y cuidarlo y decir, no, es que esto nadie lo ve, lo puedo Amén. seguir manteniendo. No. El Señor no Ayúdanos, puede Señor. edificar sobre aquella persona. Amén, así no es, puede Señor. edificar, ¿cierto?, sobre aquella muralla que está por quebrarse, sino que realmente, ¿cierto?, tiene que ser cuidar nosotros. Tenemos que ver, nosotros nos conocemos mismos. Yo no le puedo decir a usted si usted se conoce a usted misma. Usted Amén, sabe así en es, qué le Señor. está fallando al Señor. Usted sabe, ¿cierto?, conoce su vida, sabe aquello que puede estar entorpeciendo lo que el Señor quiere hacer en su vida. El Señor tiene propósitos para nosotros, pero Amén. si nosotros Así es, realmente no Señor. trabajamos en ello, el Señor no puede hacer más.
porque Él nos obliga, Él nos ama. Y Él quiere que por amor nosotros también le sigamos a Amén, Él. así es, Pero Señor. no es una obligación, sino que Él realmente, ¿cierto?, va a hacer aquella obra para aquella persona que sí está dispuesta a renunciar a aquello que nos aparta de la comunión del Así Señor. es, Señor. Entonces Ayúdanos, tenemos que Padre. volvernos, ¿cierto?, a los caminos del Señor. Amén, ayúdanos, Señor. Mire, cuando Jesús. a veces ocurren estas cosas, cuando a veces los falsos profetas se levantan, incluso muchas veces hieren al justo. Amén. Y habla, Ayuda. mire aquí en el capítulo 13, versículo 22, dice, por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, dice, el cual yo no entristecí, porque el Señor no tenía nada que ver ahí con aquella palabra de mentira que se entregó, dice, las manos del impío, dice, para que no se apartasen de su mal camino, infundiéndole ánimo. Amén. Eso a veces es lo que hacen los falsos profetas, infundir ánimo. ¿Cuántas palabras en este momento, cierto? No hay por ahí de ¿cómo se llama? De que dan ánimo, que dan... se me olvidó. Ayúdanos, Señor. De motivación, Ah, de motivación, ¿cierto? Propia, de amor propio, de que yo sí. todo lo puedo. No, si nosotros no podemos nada sin Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello que nosotros estamos escuchando. Amén, así ¿cierto? es. Porque el Señor realmente está con nosotros. Amén. Debemos recordar las promesas que el Señor, porque Él dice, yo no te dejaré y no te voy a desamparar. Estoy aquí, pero tienes que buscar de Él, tienes Amén. que buscar la obediencia en el Señor, ¿cierto? Porque la mayoría, y yo creo que todas las promesas del Señor tienen una condición. Ayúdanos, Debemos de Señor. ser hijos del Señor, debemos ser entregados a Él, debemos renunciar a nosotros mismos, debemos tomar nuestra cruz y seguir cada día al Señor. Entonces las promesas están para Amén. nosotros, Así ¿cierto? es, Dice que Señor. no nos va a dejar y no nos va a desamparar, ¿cierto? Dice el Señor que su soberanía no nos libra a nosotros del dolor, Amén. para nada. Pero dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a ir a Amén. estar ahí contigo en el proceso, voy a estar contigo en el dolor, voy a estar contigo en aquel quizá prueba que el Señor tenga para nosotros, ¿cierto? Porque cada vez que el Señor nos prueba es porque nosotros algo debemos de dejar, Amén. ¿cierto? Así Algo es, que nosotros Señor. debemos renunciar para que el Señor pueda glorificarse en nosotros, para que el Señor nos lleve a ese otro nivel de fe Amén. que Él quiere que nosotros estemos. Hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que renunciar. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar en nuestra vida. Y el Señor a esta hora también nos habla, ¿cierto? Que debemos de cuidar aquellas grietas, Amén. aquellas brechas que están en nuestra vida. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello que hay en nuestra vida, ¿cierto? Amén, Aquello así pequeño, es. porque estamos hablando que una brecha es algo así ínfimo, que no se ve. Entonces, pero hay algo en nuestra vida que no está siendo plenamente, ¿cierto? Que podamos estar rectos delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces tenemos Así que tener es, cuidado en estos tiempos a quien estamos escuchando. Si sabemos, ¿cierto?, que nos está motivando a seguir, cuando yo sé que estoy mal, ahí no es. Pero cuando el Señor te diga, aunque nos duele, porque ¿a quién le gusta que le digan la verdad? A nadie. ¿A quién le gusta que lo corrijan cuando sabemos que estamos mal? A nadie. A nadie le gusta que Amén. le diga, pero si no es así, no, porque no nos gusta porque somos seres humanos y es parte Amén. de nosotros eso. Entonces, cuando alguien le diga, hermano, tienes que renunciar a esto, sí, realmente, Señor, tú me estás hablando. Amén. Cuando el Señor está ahí es porque el Señor siempre va a querer algo mejor para nosotros. Amén. El Señor Así es, siempre va a Señor. querer corregirnos, enseñarnos. El Señor siempre, ¿cierto?, tiene palabra para nosotros, para edificarnos, para levantarnos, para que nosotros podamos resplandecer, ¿cierto? Pero cuando nosotros hemos renunciado a todo aquello que realmente, ¿cierto?, nos ha hecho perder la comunión con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Amén. En este momento Así es, debemos de Señor. buscarle en espíritu y en verdad. Mi hermano, le insto a que Amén. realmente Así es, pueda Señor. leer la palabra del Señor. Recién hablábamos con mi hermana. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? Si usted tiene Amén. alguna duda, vaya a su Biblia. Amén. Lea Así lo es, que Señor. realmente dice. Y no se quede solamente con el versículo. Vamos, el primer capítulo, segundo capítulo. Siga leyendo. Porque es la única manera de que nosotros podamos alimentar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, es a través Amén. de la palabra Así del es, Señor. Mire, ayer escuchaba por ahí que decían que hay una persona que si lee 3 veces a la semana la Biblia, dice que puede ser como una persona común y corriente. Pero una persona que lee la Biblia
más de 4 veces a la semana, ya empieza a ser distinta. Amén. Ya empieza a tener otra visión, ya empieza a ser una persona que quizás no cae muy fácilmente, se puede decir, en la depresión, Amén. ¿cierto? No se decae, sino que ¿por qué? Porque se está edificando plenamente en la palabra del Señor. Amén. Entonces Así yo le es, insto a Señor. esta hora, mi hermano, a que no escuche a los falsos profetas. Deje de lado, ¿cierto? Y nosotros mismos incluso, aquellos que predicamos la palabra del Señor, tengamos cuidado qué es lo que nosotros estamos entregando. Amén. Tengamos Así es, cuidado, Señor. ¿cierto? Que no sea, incluso aquí el Señor nos dice, de aquello de nuestro corazón, aquello de nuestro espíritu, que nosotros Amén. creemos que puede ser así. Tengamos cuidado con eso, porque muchas veces no es lo que el Señor quiere decir, sino Amén. que es lo que yo como hombre, yo como mujer quiero entregar. Sino que tengamos cuidado a lo que el Señor está hablando a nuestra vida. Busquemos al Señor, ¿cierto? Tengamos tiempos de consagración para Él. Amén, Entreguémonos. así es, Si Señor. tenemos 24 horas del día, ¿cuánto estamos apartando para el Señor? Recién había una hermana que decía que a veces somos flojos para leer la palabra del Señor. Sí, somos flojos, nos cuesta el trabajo, el quehacer y muchas cosas, afanes de la vida. Pero si el Señor nos da 24 horas del día, Amén. ¿cuánto tiempo le estamos entregando al Señor al día? Amén. Meditemos. Ayúdanos, Señor. ¿Cuánto de nuestro tiempo le estamos entregando al Señor para tener una conversación con Él? Una oración. Y no le hablo de una oración entumida. Amén. Porque cuántas veces de repente en la mañana decimos gracias Señor por el día, te pido que me acompañes el día de hoy, amén. Amén. Listo, una oración entumida. Pero esa oración en la cual yo me derramo delante de la presencia del Amén, Señor, así en es. cuanto necesito de sus fuerzas, en cuanto yo le digo cuánto le amo, y también quizá la petición que pueda haber en mi corazón, o la tristeza que puedo tener en Amén. mi corazón. ¿Cuántos momentos hemos vivido? Amén. La llevo a meditar en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted se apartó para el Señor y Amén. quizá usted se derramó delante de la presencia del Señor y cayeron lágrimas de sus ojos, pero no por la petición que usted estaba pidiendo, no por el dolor que usted estaba sintiendo, sino que por la presencia del Señor? Amén. ¿Cuándo Así fue la es, última vez en que usted tomó ese minuto de tiempo para entregárselo al Señor? Amén. Ayúdanos, Entonces, Señor. apartemos un tiempo valioso para el Señor. Amén. Nosotros, no sé, un ejemplo, si apartáramos 1 hora para poder leer la palabra del Señor, un momento en la mañana, busquemos en algún instante, de nosotras como dueña de casa, nos podemos organizar, no sé, los niños están en el colegio, por ejemplo, en la mañana. Uno dice, no, es que tengo que hacer aseo, apartemos Un ratito. 1 horita, un ratito para ir a orar, ¿cierto? Por nuestra familia, para que, no sé, vayamos, ¿cierto? Cubriendo esas brechas Amén. que puedan haber en nuestro hogar, en el matrimonio, Amén. con nuestros hijos. Debemos de cuidar aquellas brechas, ¿cierto? Aquellos muros que están mal parados. Amén. Así Entonces es, que el Señor, ¿cierto? Realmente nos enseñe, nos dé sabiduría y nos ponga el tiempo para poder organizarnos, ¿cierto? Para que podamos leer la palabra del Señor. Amén. Mi así hermana, es, si usted Señor. dice, no sé, que no sé leer la Biblia, lea los proverbios. Vamos, ¿cierto? Quiere conocer al Señor, vamos a los evangelios, lea Juan. Y ahí se va a ir edificando, de a poco el Señor le va a ir hablando a su vida y se va Amén. dando Así cuenta, es, Señor. sabe que es tan hermoso cuando uno lee la palabra del Señor y empiezan a correr lágrimas de sus ojos porque tiene entendimiento de la palabra del Señor. Eso es algo, pero yo creo que ese momento es estar en la plenitud del gozo del Señor. Amén. Así Porque es, estamos Señor. realmente entregadas, ¿cierto?, a lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así que Así le es, insto Señor. a que pueda realmente tomar esta palabra para usted, aunque es una palabra dura, ¿cierto? Amén. Porque nos enseña a que no debemos escuchar aquello que no nos va a edificar, ¿cierto? Que nos va a llevar a nuestra ruina, a que Amén. nos va a endulzar nuestro oído, pero que realmente no nos va a llevar a conocer Amén. al Señor. Así es, Señor. Así que le insto a que usted pueda meditar en su corazón y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Cuál es la brecha que yo tengo? ¿Cuál es lo que está mal edificado en mi vida para que realmente tú puedas terminar aquella buena obra que un día comenzaste en mí? El Señor le ama. Está ahí dispuesto, Él está ahí al ladito suyo. Dice que cuando usted duerme, el Espíritu Santo está guardándonos durante Amén. la noche. Así es, Señor. Entonces, el Señor está ahí para nosotros. Amén. Entonces, Así tengamos, es, ¿cierto?, Señor. conciencia de Amén. que el Señor nos está hablando a esta hora para poder nosotros realmente levantarnos
de la situación en la que nosotros estamos. Amén. Pero el Señor nos está corrigiendo a esta hora, ¿cierto? Para que podamos realmente escuchar aquello que nos va a edificar y nos va a levantar. Que el Señor, nuestro Amén. Dios maravilloso, le bendiga. Amén.